Hola, buenos días. Vamos a iniciar entonces con el seminario, con este bloque. Lo primero es que les queríamos agradecer como el enorme interés que suscitó el seminario. Los cupos se acabaron muy rápidamente, así que eso nos compromete más todavía para hacer un segundo seminario, el segundo semestre, para que sigan conociendo el laboratorio vivo y sobre soluciones basadas en la naturaleza. La presentación que yo voy a hacer ahora es sobre la coproducción de soluciones basadas en la naturaleza. Y como es la primera presentación del día, por supuesto que hay que iniciar definiendo o lo que vamos a entender nosotros por soluciones basadas en la naturaleza. ¿Todo bien, Víctor? Hay tantas cosas técnicas de las que ocuparse, ¿no? Para que escuchen bien el Zoom, para que escuchen bien aquí. Ya, estamos bien, parece. Si hay algo que los amigos o las amigas de Zoom no detecten que está funcionando mal, nos avisan también. Abran el micrófono y nos dicen. Bueno, esta es la definición que más nos gusta a nosotros, es de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y fíjense que las soluciones basadas en la naturaleza las definen como acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar ecosistemas naturales y modificados. Eso abre el espectro de lo que podemos entender como ecosistema y lo que podemos entender también como soluciones basadas en la naturaleza. Y nos gusta también porque, a diferencia de otras, esta hace énfasis en que las contribuciones que hacen las soluciones basadas en la naturaleza tienen que ver con, primero, por supuesto, brindar bienestar a las personas, pero también e igualmente importante, beneficios a la biodiversidad. Esto se mueve un poco de las definiciones más centradas en las personas y nos dice que es importante cualquier tipo de beneficio que traiga a la biodiversidad por sí mismo. Y lo otro que nos dice es que es importante proteger, gestionar, restaurar ecosistemas naturales y modificados porque nos ayudan a enfrentar los principales desafíos que estamos experimentando como civilización. Y ahí tienen una lista corta de una que ustedes saben que es muy larga: cambio climático, reducción del riesgo de desastre, seguridad alimentaria, agua potable y salud, entre otras, por supuesto. Ahí ustedes tienen ese diagrama al lado derecho, donde muestra los objetivos del desarrollo sostenible, categorizados por la ONU, y nos dice que las soluciones basadas en la naturaleza se centran inicialmente en proteger a la biosfera, proteger las funciones de la biosfera, y desde ahí contribuir a tener sistemas sociales y económicos saludables. ¿Okay? Ahora, estos últimos temas, que son los grandes desafíos que estamos enfrentando, creo que nos hacen pensar y reconocer que como humanidad estamos en un punto de inflexión que quizás nunca habíamos experimentado antes en nuestra historia. Y para muestra, les traigo esta idea de los límites planetarios, los 9 límites planetarios que tienen que ver con la integridad de la biosfera, biodiversidad, con cambio climático, con la disponibilidad de agua fresca, la acidificación de los océanos. Esta es una publicación hecha ya en el 2015 en Science, que dice cuáles son los límites que nuestro planeta tiene para mantener una civilización viable. Cuando digo civilización viable, somos nosotros. Si pasamos de los tonos verdes a los amarillos y a los naranjos y a los rojos, quiere decir que cada vez estamos más en riesgo. Y fíjense que ya hay al menos 3 límites que han sido superados y que presentan, por lo tanto,
un grado de incertidumbre enorme y un gran riesgo para la supervivencia de la civilización en el planeta. De eso estamos hablando. Incluso, esta fue, me voy a sacar la mascarilla porque me dijeron que si le echaba alcohol a esto podía sacarme. Protocolo COVID. Fíjense que me llevé esta sorpresa ayer. El mismo Centro de Resiliencia de Estocolmo publicó en su cuenta de Instagram que hay evidencia científica que nos dice que hemos cruzado otro límite planetario. El que tiene que ver con el uso del agua y la disponibilidad de agua a nivel planetario. Otro límite que nos dice que estamos cada vez más en riesgo y que tenemos que, de alguna manera, cambiar las trayectorias que hemos tenido hasta ahora e integrarnos más con la naturaleza y con las soluciones basadas en la naturaleza. Esto puede sonar un poco abstracto, pero en realidad en el día a día nosotros vemos cómo se manifiesta esta crisis ecológica, crisis ambiental, el traspaso de los límites planetarios en nuestras vidas cotidianas. Ya se anunció el racionamiento de agua en el Gran Santiago, es una condición que quizás se quede con nosotros, pero por otro lado los eventos de precipitación extrema y concentrados siguen aumentando en frecuencia, ¿no? Y en magnitud. La calidad del aire en Santiago y en otras ciudades más pequeñas en Chile también es un gran problema. Y por supuesto la contribución de estos espacios verdes, de estos espacios azules, del contacto con la naturaleza, quedó extremadamente probada durante la pandemia y la necesidad que teníamos de encontrarnos con la naturaleza en los espacios al aire libre. Si no, fíjense ahí cómo los distintos parques en las distintas ciudades enfrentaron demandas como nunca habían visto, ¿no? Por espacios de recreación, de contacto con la naturaleza. Ahora, cuando hablamos de crisis ambiental, crisis planetaria y de cambiar, de doblar las curvas, de cambiar las trayectorias que hemos tenido hasta ahora como planeta, como humanidad, tenemos que reconocer que de hace un rato ya se viene hablando del antropoceno como la sociedad, como una fuerza modeladora del planeta, pero ahora ya se está hablando de que en realidad la sociedad está concentrada en ciudades y por lo tanto los centros de comando y control de las grandes crisis en el planeta son las ciudades, y por eso se habla del urbanoceno, ¿ya? Entonces, tenemos que cambiar nuestras ciudades, tenemos que cambiar los modos de vida en ellas y tenemos que mejorar definitivamente cómo estas ciudades son pensadas, diseñadas y gestionadas y ponernos cada vez más en contacto con la naturaleza y sus ciclos. Y en eso nos ayudan las soluciones basadas en la naturaleza. Ahí ustedes ven un diagrama que muestra cómo podría ser una ciudad que integra las distintas soluciones basadas en la naturaleza, que tienen que ver con la protección de humedales, la integración de cercos vivos, los sistemas silvopastoriles, la restauración de arroyos urbanos, jardines de polinizadores, fachadas y techos verdes, ¿no? Ahí ustedes lo ven. Esta es una ciudad que integra las soluciones basadas en la naturaleza, se articula con la naturaleza. Ojalá todas las ciudades fueran así, ¿no? Porque en realidad, cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, en lo concreto, así es como se ven algunas de ellas. Estamos hablando de parques y plazas, calles arbolados, huertos urbanos, los muros verdes, los cementerios. Esos son los más como modificados artificiales, pero también los naturales como humedales, quebradas, que deberían ser protegidos o restaurados, sea el caso. Pero si las soluciones basadas en la naturaleza fueran fáciles de implementar y nos acercáramos al diagrama que mostré en la diapositiva anterior y las ciudades estuvieran llenas de estas soluciones basadas en la naturaleza, por supuesto que no estaríamos viviendo en ciudades como esta, que son verdaderos desiertos urbanos, donde es muy difícil tener la oportunidad de encontrarse con otras formas de vida, de experimentar la naturaleza y de, por supuesto, beneficiarse de esta armonía con los ciclos naturales. Nosotros sabemos que en nuestros barrios, en realidad, muchos de nuestros barrios se ven así. Poca naturaleza, desiertos urbanos. Y por supuesto, desarrollar soluciones basadas en la naturaleza es difícil, ¿no? Si no, nuestras ciudades serían diferentes. Este es el último estudio publicado, fíjense, este año 2022, que identifica
las 7 grandes barreras para el desarrollo o implementación de soluciones basadas en la naturaleza en ciudades. Es un estudio que se realizó en Europa, en 6 países diferentes, y nos dice, estas 7 son: limitada gobernanza colaborativa, desafíos de conocimiento, datos, conciencia, un bajo involucramiento del sector privado en el desarrollo de las soluciones basadas en la naturaleza, por supuesto, una exacerbada competencia entre las distintas actividades que se quieren localizar en las ciudades, insuficiente desarrollo de políticas, de la implementación de las soluciones basadas en la naturaleza y del cumplimiento de normas y estándares. La número 6 es insuficiencia de recursos públicos, pero también de recursos privados para esto, que se destinan a esto. Y la última, un desafío que viene de lo difícil que es involucrar muchas veces a las personas en esta iniciativa, ¿no? Ahí están las 7 estructurales principales. Ahora, ¿son estas las que experimentamos en Chile, en Latinoamérica? No sabemos. Este estudio es europeo y refleja, por lo tanto, las condiciones de la vida. Todo nos haría pensar que quizás sí, son comunes, pero no sabemos. Ahora, cuando tenemos desafíos enormes como estos, que ya han sido descritos en otras regiones del mundo y que incluso con más recursos que nosotros no han sido capaces de superarlo, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es el instinto? A colaborar. No a competir, a colaborar, a ponernos de acuerdo, a conversar, a co-crear. Y ahí es donde nace este proyecto, que el nombre corto es Conexus, que favorece la cooperación, la colaboración para el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza para intentar asegurar la sustentabilidad urbana. Y se propone una cooperación entre Europa y Latinoamérica, esencialmente en este proyecto, pero por supuesto también dentro de Latinoamérica y dentro de Europa. Ese es el foco de este proyecto. Este proyecto compromete a 33 instituciones en Latinoamérica y en Europa. Tiene una duración de 4 años. Empezó en septiembre del 2020 y va a terminar el 31 de agosto del 2024. Y uno de los conceptos más interesantes de este proyecto y que queríamos compartir con ustedes hoy día es el concepto de laboratorios vivos. Dentro del proyecto estamos trabajando con estos espacios que denominamos laboratorios vivos. ¿Qué son los laboratorios vivos? Ahí ustedes tienen. Esencialmente se trata de espacios de colaboración, de co-creación. Y eso implica la creación y fortalecimiento de comunidades de aprendizaje y comunidades de práctica en torno a las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? ¿Y colaboración entre quién? Entre la academia, instituciones públicas, sociedad civil, privados. Algunos aspectos que son relevantes dentro de la idea de laboratorios vivos, por supuesto, ya lo mencioné, la colaboración, el actuar transdisciplinario, todas las voces y conocimientos son valiosos en esta colaboración, todos son igualmente válidos y deben confluir a la resolución de los problemas, de los grandes problemas y desafíos que estamos enfrentando. Y para eso se necesita que sean espacios de innovación, espacios creativos, ¿sí? Porque ya nos hemos dado cuenta, todos los que trabajamos en esta área, que las soluciones que hemos venido dando no funcionan. Necesitamos nuevas soluciones. Y no solo nos quedamos en la discusión de ideas, en fortalecer el coaprendizaje, sino que también en los laboratorios vivos vamos al mundo real, a crear y a experimentar estas ideas. ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Cómo podemos corregirlas? ¿Cómo podemos mejorar? Actuamos desde los pilotos, desde los prototipos, con la idea, ustedes lo ven ahí al final, de inspirar y demostrar que sí podemos tener mejores ciudades más conectadas con la naturaleza a través de las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Sí? Les cuento un poco sobre los 7 laboratorios vivos del proyecto Conexus.
son 7 ciudades. Ahí ustedes tienen el primero que está radicado acá en Santiago, pero también tenemos un laboratorio vivo en Bogotá, en Barcelona, en Sao Paulo, Buenos Aires, Turín y Lisboa. Estos son los 7 laboratorios vivos del proyecto Conexus. Estos laboratorios vivos están enfrentando problemas a diferentes escalas y en diferentes temas. Las escalas van desde intervenciones más micro hasta intervenciones más regionales, metropolitanas, y los temas tienen que ver con alimentación urbana, aguas urbanas, corredores fluviales, con el clima urbano, con el calor urbano, la calidad del aire, y todos los laboratorios tienen el mandato de intentar encontrar soluciones a problemas transversales como la pérdida y deterioro de biodiversidad y la injusticia ambiental. Por eso ahí dice, todos los laboratorios están concentrados en eso a todas las escalas. ¿Vale? Bueno, de esta idea de cooperación global para enfrentar los grandes desafíos que tenemos también a nivel global o planetario, vamos a lo local, vamos a nuestro laboratorio vivo acá en Santiago. Nuestro laboratorio vivo en Santiago tiene el nombre de Laboratorio Metropolitano de Biodiversidad y Ecología Urbana. El nombre corto es Laboratorio Biourbano. ¿Quiénes participan hasta ahora en el laboratorio? Ahí ustedes lo tienen dividido en las 4 esferas de academia, instituciones públicas, sociedad civil y privados. Ahí están las universidades que participan. Tenemos al mismo involucrado, al Ministerio de Medio Ambiente, las secretarías regionales, el GORE, algunos municipios, el Parque Met, el programa Quiero Mi Barrio también en específico. Y donde tenemos un déficit, queremos hacer también una invitación, sociedad civil. Creemos que deberían haber más grupos que participen de este laboratorio, estamos buscando todavía instituciones socias, así que esta es la invitación para que nos ayuden a encontrar nuevos participantes, sobre todo la sociedad civil, y por qué no también del mundo privado, ¿no? Hasta ahora en el mundo privado tenemos un vivero, y tenemos oficinas de arquitectura, que son las que ven ahí. Hemos estado en este último año construyendo identidad y comunidad en nuestro laboratorio vivo en Santiago. Ahí ustedes ven que hemos estado co-creando esta identidad a través de la selección del nombre, a través del logo, de los colores que nos van a representar. Hemos intentado alejarnos de esos verdes que dan la idea de vegetaciones deslocalizadas de nuestra situación geográfica, y por eso son los colores que ustedes ven ahí. Hace poquito abrimos nuestras redes sociales también, así que gracias a quienes nos siguen y una invitación a quienes todavía no lo hacen. Partimos, como todo el mundo allá lo ven, con todas nuestras reuniones online, usando Zoom, ¿no? por más de un año, lo que hace mucho más difícil este proceso de construir comunidad, pero ya en enero empezamos con las actividades presenciales, con los talleres, y hoy día nos tiene muy, muy contentos la realización de este seminario presencial. Solamente para que tengan un panorama general, aquí tienen cuáles son algunas acciones que está emprendiendo nuestro laboratorio y que se podrían ser clasificados en pilotos y en alianzas con iniciativas que ya existían hace mucho tiempo, pero que se han ido integrando también al laboratorio, a esta comunidad. Y una cosa que queríamos destacar es que estos pilotos e iniciativas se encuentran en todas las escalas. Tenemos iniciativas como el Plan de Infraestructura Verde, que es a nivel de área metropolitana o región. Luego tenemos a nivel comunal las iniciativas que se desarrollan en Buin, en la Municipalidad de Santiago. A nivel de barrio tenemos el Quiero Mi Barrio de Panamericana Norte. Y luego a nivel de sitio tenemos plazas que vamos a intervenir y regenerar, y también tenemos platabandas, veredas y bandejones, ¿no? Entonces vamos de lo micro a lo macro. No voy a entrar en detalle en estos pilotos y acciones porque los van a ir conociendo en detalle a través de seminario. ¿Okay? Solamente me resta
decirle muchas gracias por su atención, darle la bienvenida a este seminario y también dejar abierta la invitación para que nos puedan seguir en nuestras actividades y, por qué no, también, si les interesa, intentar sumarse a esta comunidad de aprendizaje y práctica en torno a las soluciones basadas en la naturaleza, porque en realidad los problemas que enfrentamos, los desafíos que enfrentamos son enormes y necesitamos de la creatividad y conocimiento de todas y todos. Gracias. Muchas gracias, Alexis. Bueno, antes, como Alexis ya les adelantó, durante el seminario vamos a entrar en profundidad sobre las iniciativas del laboratorio en Santiago y nos pareció entonces relevante o interesante que en este primer bloque pudiéramos saber un poco sobre lo que estaban realizando los otros laboratorios del proyecto Conexos. Y por eso es que quisimos invitar a personas que están trabajando, instituciones que están trabajando en los laboratorios de Lisboa y de Bogotá. Rosario, que estás en Zoom. Súper, hola, bienvenida. Hola. Les voy a dejar con Rosario Oliveira, ella es académica de la Universidad de Lisboa, y con Inés Cristóbal, que es del municipio de Lisboa, quienes nos van a contar sobre la experiencia del LIS Green codefiniendo soluciones basadas en la naturaleza en Lisboa y su metrópolis, ¿ya? Así que bienvenidas, muchas gracias por participar. Estamos muy contentas de tenerlas acá en este seminario. Y aprovecho de comentarles también que al final del bloque vamos a tener espacio para preguntas y comentarios, así que sí, para que puedan ir tomando apuntes de dudas, consultas o algún aspecto que deseen profundizar. Rosario, bienvenida, muy buenas tardes, Rosario. Así que te cedo la palabra. Muy bien, un saludo a todos desde Lisboa. Buenos días para vosotros, aquí ya estamos a media tarde. Yo quería también saludar no solamente a Alexis y a Víctor, agradeciendo la invitación, pero también a otros compañeros del proyecto que están aquí con nosotros y que vamos a compartir lo que pasa en los distintos, por lo menos en estos 3 laboratorios vivos. Yo no sé si preferéis que hable así con este español un poco portuñol, si preferéis que hable en inglés, es una opción. Yo la presentación la he preparado en inglés, pero puedo seguir en español o en inglés como os venga mejor. ¿Qué dice el auditor? Está perfecto. Rosario, prefieren el español. ¿Prefieren? Vale, sí. Muy bien. Muchas gracias. Así que puedes compartir pantalla y nosotros vamos a estar viendo. Sí. Pero no tengo permiso para hacerlo. Hay que... Ya. El Lost, ¿sí? ¿No? ¿Ya? ¿No? ¿Todavía no? No, sí, no, lo estamos viendo, le tienes que dar permiso. Vale. Y ahora sí, Rosario, a ver, inténtalo. ¿Ahora sí? Ahora sí, muy bien. Súper. Ups, está en el... Ahí te vamos avisando sobre el tiempo, Rosario, ¿ya? Muchas gracias. Sí, en total, ¿cuánto tiempo puedo tener? Unos 20 minutos, ¿no? Como máximo. Como máximo, vale. Entonces hay que irse un poco más rápido. Muy bien, entonces yo haré la presentación por opción de Inés, que está totalmente disponible para cuestiones y preguntas que queráis poner al final. Muy bien, entonces en Lisboa lo que estamos haciendo es algo muy semejante con lo que se hace en Santiago y quizás también en Bogotá. Claro está, con las especificidades
de la ciudad, de su estructura, de toda la dinámica que en los últimos años se ha llevado respecto a la estructura verde. Y lo que queremos compartir con vosotros es sobre todo el concepto del laboratorio vivo que tenemos en Lisboa, que se llama Lis Green Life Lab, en el sentido de que queremos añadir verde a la ciudad, y también los principales objetivos que tenemos. Y justo en este momento estamos muy enfocadas en cómo llevar el laboratorio desde el punto de vista de governance, y al final vamos a describir lo más detalladamente posible en este corto tiempo que tenemos sobre la acción que se está llevando. Aquí lo tengo que pasar. Entonces, este laboratorio vivo, tal cual también en Santiago, tiene sus escalas que son distintas, pero lo consideramos desde el punto de vista más conceptual como un laboratorio experimental de co-creación. Y esta dimensión, como muy bien lo ha explicado Alexis, es un aspecto nuevo en el sentido de que estamos bastante acostumbrados, no solamente en Lisboa, pero en Portugal en general, que la intervención en la ciudad se haga sobre todo desde un punto de vista más técnico, desde estudios y empresas que pueden ofrecer un servicio de proyecto y de concepción de cómo intervenir en la ciudad. Y entonces esta dimensión de co-creación es realmente un desafío muy importante y quizás es uno de los más grandes que tenemos en este momento para cumplir. Tenemos un objetivo general que es promover y añadir resiliencia y calidad de vida para los ciudadanos de la ciudad y de la ciudad-región, y tenemos algunos tópicos que nos entusiasman en el sentido de que se puede llegar a una mejor calidad de vida si es posible conciliar, combinar estas distintas dimensiones. Hablamos de alimentación, de cómo alimentar toda una población urbana, temas de agua, de biodiversidad, pero también de cuestiones culturales y de salud, beneficios para salud y para la economía o aspectos climáticos que en Lisboa, tal cual también en Santiago, son muy importantes por todo el contexto biogeográfico en que estamos inseridos, ¿no? Entonces, la forma como el laboratorio vivo está pensado es en esta conexión, como si fuera un ejercicio simultáneo de hacer cosas a una microescala, pero ampliar, hacer un upscaling de cómo estas experiencias se puedan también utilizar e implementar no solamente en toda la ciudad como un municipio, que la ciudad de Lisboa corresponde a un municipio, pero también al área metropolitana, que es un área que se puede considerar como una ciudad-región. Para llevar todo esto, también nosotros hemos quedado algún tiempo pensando en una estructura de coordinación de alguna forma. Y a esta estructura de coordinación del laboratorio vivo llamamos una comunidad de aprendizaje. Y en esta comunidad de aprendizaje tenemos una preocupación muy particular que tiene que ver con la involucración de jóvenes, o por lo menos de generaciones un poco coincidentes con el momento en que los jóvenes pasan por la universidad,
y estamos justo en este momento constituyendo esta comunidad de aprendizaje para compartir no solamente experiencias, pero también conocimiento. Y entonces la intención, la idea es que se pueda establecer un flujo de información que pueda ser útil no solamente para las comunidades que están llevando la acción, sobre todo en los casos piloto, en la microescala, pero también ampliar el conocimiento con este intercambio dentro de la comunidad y llegar a influenciar la decisión que distintos actores puedan tomar como que convergiendo en un objetivo común. Entonces tenemos distintos perfiles de actores, desde de la academia al sector público y privado, y es justo con ellos que estamos trabajando desde el primer momento del proyecto, pero ahora llegamos a un punto en que hay que coordinar un poco mejor y un poco de forma más eficiente lo que está pasando. Entonces, para que esta comunidad de aprendizaje se pueda establecer, hay que conciliar aquí distintos ejes donde soluciones basadas en la naturaleza obviamente es uno de los principales, pero consideramos que también hay que contemplar una dimensión de un pensamiento basado en la naturaleza. O sea, para que las soluciones basadas en la naturaleza resulten en algo concreto y práctico, hay también que cambiar un poco el modo de pensamiento. Y para eso, en principios de abril, se ha organizado un workshop para estimular una especie de literacia sobre el futuro y hemos invitado más o menos 20 personas para ayudarnos a pensar cómo es que este futuro se desea, se ambiciona y seguir este camino. Lo que entendemos también es que para que todo esto pueda tener un impacto positivo, no solamente a la escala de la comunidad, pero a la escala de los decisores del área metropolitana, hay que añadir el tercer eje. Y el tercer eje es las soluciones basadas también en la economía. O sea, todo este proceso hay que generar una especie de economía verde en el sentido de que hay que ofrecer oportunidades de empleo o tener pequeñas empresas que puedan asegurar lo que muchas veces el municipio, por ejemplo, no tiene ya capacidad de respuesta y entonces estamos en un proceso de repensar cómo toda la estructura verde de la ciudad pueda crecer, pero crecer de esta forma más consistente y es un poco este el modelo conceptual que consideramos la comunidad de aprendizaje como una componente fundamental del proyecto para llegar al suceso de la implementación de soluciones basadas en la naturaleza. Ahora, para daros un poco de la idea de lo que se está haciendo y de cómo todo esto juega un poco en el plan general de la ciudad, esta es la estructura verde que ya existe y que no tiene solamente un conjunto de áreas incluidas, de espacios verdes, pero también hay una preocupación de incluir otros aspectos más culturales o más de geología, los geomonumentos o de biodiversidad. O sea, toda la estructura es algo que Lisboa se ha empezado a plantear en los años 50, 60 y poco a poco esta estructura se ve consolidada
al punto de que hace 2 años Lisboa ha tenido el estatuto de capital verde europea. Pero todavía hay muchísimo que hacer, y solamente para que se entienda un poco en cada una de las escalas lo que estamos planteando. Por ejemplo, en la macroescala tenemos un plan un poco ya anticuado, en el sentido de que está aprobado desde 2002, pero este plan tiene una estructura ecológica metropolitana. Esta estructura existe bastante en el papel, en el sentido de que la planificación lo ha considerado, pero hay que utilizar esta idea de las soluciones basadas en la naturaleza y el pensamiento basado en la naturaleza para llevar esta estructura metropolitana a un punto de funcionalidad ecológica y de conectividad ecológica bastante más eficiente. Y esto es un poco el trabajo que queremos hacer a esta escala, a través sobre todo de una diseminación de buenas prácticas y de que los 18 municipios que hacen parte de la estructura metropolitana los puedan adoptar. A la mesoescala, que consideramos el municipio de Lisboa, hay que tornar la estructura ecológica también más, ¿cómo decirlo?, más próxima de áreas donde se ve que todavía no hay corredores y donde la estructura ecológica está un poco más flojita, porque esta estructura está muy bien y está bastante consolidada, pero todavía no llega a todas las áreas donde importa llegar. Y llegamos entonces a la microescala. Y la microescala es el lugar donde los pilotos son muy importantes, en el sentido de que pone en práctica todo este cuadro más conceptual, y funcionan como casos demostrativos para que se pueda estructurar el verde, la estructura verde a las otras escalas. Entonces, lo que está pasando es que en el piloto que llamamos de Renatura, es donde ya existen algunas soluciones basadas en la naturaleza en marcha, como por ejemplo la utilización de pastos biodiversos, donde se opondría tener unos, ¿cómo se llama? Relevados, ahora no me sale la... O sea, la cobertura verde tradicional de un parque normalmente no son pastos, ¿no? Son otras especies bastante más exigentes en riego, por ejemplo. Y en este caso hay estos pastos que no solamente son muy importantes para la biodiversidad, como también pueden soportar ovejas que se ocupan de mantener, de hacer la manutención de estos pastos. Otras iniciativas tienen que ver con huertos que ya están bastante consolidados, y otro tipo de estructuras, como soluciones de drenaje, se dice, más ecológicas y más bien integradas en estos parques naturales. En este momento, en esta área, también se están instalando unas florestas urbanas que sigue una metodología de un japonés que es Miyawaki, y eso es también una experiencia muy interesante, que en el primer año, que ha sido el invierno pasado, ha intervenido en 300 metros cuadrados, pero se espera un área de expansión hasta los 2.500 metros cuadrados. Todo esto presupone
un compromiso, un acuerdo entre el municipio y una organización no gubernamental que se encarga de instalar estas florestas urbanas. Todo esto tiene también una perspectiva participativa, no solamente de la organización como de otros ciudadanos, y corresponde a una metodología muy específica que se puede fácilmente aplicar a otras áreas de la ciudad. Perdone porque me parece que el tiempo ya está un poco justo. Entonces, en este primero piloto hay una mezcla de soluciones basadas en naturaleza que por vía de otros proyectos ya se llevaban cuando el proyecto Conexos se ha empezado, pero el proyecto ahora mismo es muy importante para hacer una monitorización y para sacar unas conclusiones de lo que se está haciendo. Y otras iniciativas, otras soluciones nuevas también se están implementando en la misma área. En este corredor que llamamos corredor oriental de Lisboa, hay una otra iniciativa que es un gran proyecto que está cambiando y recualificando toda una parte del valle, en que se están rehabilitando todo un conjunto de servicios de ecosistema, y que va a ser un eje también muy importante desde el punto de vista ecológico, recreativo para las personas, y que Inés podrá explicar un poco mejor lo que se espera en cerca de 1 año y medio tener ya implementado. O sea, en este momento el proyecto está listo, se está procediendo a todos los trámites de adjudicación y se pasará enseguida a la intervención que tiene toda esta diversidad de soluciones basadas en la naturaleza incluidas. El segundo piloto, quizás donde el desafío es más importante, es porque estamos en un barrio bastante central de la ciudad, en que toda la arquitectura es una arquitectura propia de un momento en que Lisboa ha tenido necesidad de alojar mucha gente que venía no solamente del campo, pero también de las colonias de África, y entonces toda esta área urbana se ha desarrollado sin tener en cuenta el elemento vegetal, el verde. Y ha seguido así, y en este momento tenemos no árboles, pero coches un poco por toda el área del Baixo. Y lo que queremos es trabajar con las comunidades para definir soluciones basadas en la naturaleza que puedan aportar un poco más de verde, pero también de otro tipo de posibilidades de socialización y de integración y cohesión social que en estos barrios son bastante importantes. Esto es un poco lo que pasa en este momento, y estas son posibles micro soluciones que se están considerando para que la gente se pueda sentir un poco más con la naturaleza más próxima y más presente. Son cosas que pueden pasar como introducir verde en las fajadas, se dice, no sé, como otro tipo de estructuras y de equipamientos en que la gente pueda beneficiar de la fruición del espacio público. Entonces, también en este respecto, y para cuestiones más de detalle, Inés es la persona que pueda hacer unas clarificaciones. Y bueno, encantada por compartir con vosotros estas experiencias. Seguro que en 1 año o un poco más de tiempo
más resultados se podrán obtener y también muy satisfecha por haber aprendido y conocer un poco mejor de lo que está pasando en Santiago y mucha expectativa también para oír lo que se está haciendo en Bogotá. Muchas gracias. Les recuerdo que al final del bloque vamos a tener una ronda de preguntas, así que para que vayan apuntando y no se nos olvide luego el final. Y ahora vamos a escuchar la experiencia del Laboratorio de Bogotá, donde nos acompaña Sandra Caquimbo, académica de la Pontificia Universidad Javeriana, Alejandra Cruz, investigadora de la Universidad Javeriana, y Lina Flores, del Jardín Botánico. Muy bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos, y ellas, bueno, nos van a contar sobre alternativas para la transición urbano-rural en áreas de borde en Bogotá, territorios hidrosociales. Bueno, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Sandra Caquimbo. Agradezco a la Universidad de Chile por la invitación, por permitirnos presentarles nuestra experiencia. Saludo especialmente y en general a los compañeros de la investigación Conexus que están aquí en virtual y allá en presencial, y en particular pues a mis compañeros del laboratorio vivo. También está el profesor Manuel Pérez de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad, conectado con nosotros. Voy a compartir entonces mi pantalla para comentarles un poco lo que tratamos en el título. Fue resumir el énfasis desde el cual estamos trabajando en el laboratorio aquí en Bogotá. Bogotá, voy a revisar acá. Bogotá, como distrito capital, es cuenta con un área de más de 177.000 hectáreas, pero de toda esa extensión, solamente 46.000 son áreas urbanas, es ocupación urbana, es decir, un poco más del 25% corresponde a ocupación urbana, y allí está concentrada la mayor cantidad de población. Según las últimas cifras censales, somos más de 7.100.000 personas habitando en este espacio. Las actividades propias de una capital de país pues hacen, por un lado, que los procesos de expansión urbana se vean empujados por la actividad económica y social que ocurre al interior de la ciudad, y cómo los municipios que están más cerca de Bogotá han ido generando una relación estrecha y una dependencia socioeconómica con lo que ocurre en la ciudad. Y por otro lado, históricamente, pues muchos movimientos migratorios han empujado esta expansión urbana, procesos que han generado la producción de ciudad tanto de forma formal como de manera informal. Procesos que tienen que ver con el desplazamiento forzado interno por los fenómenos de violencia en nuestro país, por la búsqueda de oportunidades de las familias campesinas que migran hacia las ciudades, y recientemente pues también impactados por la migración extranjera, particularmente en términos de cantidad, por el proceso migratorio de población venezolana. Entonces, esta expansión en Bogotá no se ha dado particularmente en todos los sentidos, no se ha dado de manera homogénea, porque nosotros, por nuestra localización, tenemos dos barreras naturales al oriente y al occidente de la ciudad. Al occidente tenemos el río Bogotá, que de alguna manera ha contenido el crecimiento hacia esa zona, y en el oriente tenemos una reserva natural que son los cerros orientales,
que también ha contenido un poco el crecimiento. Entonces, las dos áreas que más se han sentido presionadas en el sentido de la expansión urbana han sido el norte y el sur de la ciudad. Este crecimiento ha hecho que la estructura ecológica de la ciudad pues, se haya visto afectada. Los dos ecosistemas principales que encontramos en Bogotá son, por un lado, el ecosistema de sabana, que está a los pies del ecosistema de montaña, marcado por la presencia de los cerros orientales. Y además esto está acompañado de una fuerte presencia hídrica que atraviesa la ciudad y que son ríos y quebradas que hacen parte de la cuenca del río Bogotá. Entonces, esta afectación, dentro del punto de vista estratégico de la gestión ambiental en la ciudad, ponen en la mirada tanto de la administración pública de la ciudad como de los ciudadanos y en particular de las comunidades que ven afectados sus hábitats por este impacto de la expansión en dos ecosistemas que están asociados a temas de regulación hídrica. Por un lado el bosque alto andino y por otro lado los humedales. Entonces, hacia estos ecosistemas en particular, desde la administración del Distrito Capital ha habido muchas iniciativas a nivel de políticas públicas, de planes, de programas, orientadas a ver de qué manera la construcción de la ciudad tiene una relación más armónica con estos ecosistemas y es parte de lo que nos ha interesado articular con lo que estamos encontrando en los territorios como iniciativas de parte de las comunidades. Estas razones han hecho que nuestras intervenciones piloto hayan sido elegidas, una en el borde sur, donde encontramos, además de esta condición hídrica, una característica de bosque alto andino, y en el borde norte, donde nos encontramos en relación directa con un humedal, el humedal La Conejera, y una presión también de expansión urbana hacia esa zona de la ciudad. Entonces, como nos explicaba Alexis al principio, nosotros también tomamos la misma definición de soluciones basadas en naturaleza porque nos interesó mucho esta relación o esta comprensión de que tanto los sistemas humanos como el resto del sistema ecológico debe verse beneficiado por estas acciones. Y eso está relacionado con nuestra aproximación a estas problemáticas, que es desde la idea de los territorios hidrosociales, en donde lo que buscamos es que las soluciones tecnológicas, técnicas, que nos permita dar la naturaleza, sirvan tanto a la naturaleza como a la sociedad, permitan fortalecer esa relación y ese diálogo a través de un mejoramiento de las condiciones y de una apropiación social de esos territorios que ya está presente en el caso de Bogotá en la mayoría de ellos, pero que de alguna manera es necesario facilitar y articular con las intenciones desde la administración pública para que efectivamente se logren unas mejores intervenciones en estas áreas. Entonces, en ese sentido, el Laboratorio Vivo de Bogotá en lo que se concentra es en mirar el fenómeno de la transición urbano-rural a raíz de la presión de la expansión urbana a través de estructuras territoriales hidrosociales. Ese es como nuestro foco, nuestro interés, y a partir de eso miramos las dos áreas de intervención piloto donde estamos trabajando. Para eso hemos ido durante este tiempo, durante estos meses, articulando distintos actores quienes estamos en la coordinación y pertenecemos directamente al proyecto Conexus. Somos, por un lado, en representación de la administración de la ciudad, el Jardín Botánico Bogotá, desde la subdirección científica.
con las profesionales Lina Flores y Magda Bermúdez. Además está una institución de investigación ambiental nacional, que es el Instituto Alexander von Humboldt, y desde el Programa de Gestión Territorial de la Biodiversidad participan Diana Ruiz e Isabel Melo. Y en la coordinación general para Bogotá está el profesor Jaime Hernández García de la Pontificia Universidad Javeriana, en particular de la Facultad de Arquitectura y Diseño, igual que yo, y desde la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales nos acompañan los profesores Manuel Pérez, César Ortiz, Lilia Roa y Juan David Amaya, además de una egresada de esta facultad, que es nuestra asistente de investigación, que es María Alejandra Cruz. Además de nosotros que iniciamos y coordinamos desde el proyecto, pues hemos tratado de articular otra serie de actores, tanto en el sector público como algunas redes desde la academia que están trabajando en los temas ambientales de la ciudad, y varias organizaciones y líderes comunitarios. En este momento no tenemos una presencia activa del sector privado, no porque lo estemos ignorando, sino porque creemos que el momento apropiado para invitar a ciertos actores privados va a ser ahora que iniciemos los procesos de co-creación, cuando veamos dónde pueden ser los intereses particulares de estos actores en las intervenciones y en los procesos que queremos implementar. Entonces, con respecto particularmente a los dos pilotos, como les comentaba, en el borde sur de la ciudad estamos trabajando en el área rural a partir de un acueducto veredal que se llama Aguas Doradas, que es un acueducto de gestión comunitaria que está sirviendo a varios de los campesinos que están justo en el límite entre el borde urbano construido y las áreas de cultivos agrícolas de esa zona de la ciudad. Allí nos interesa particularmente ver el tema del servicio de agua potable de este acueducto, ayudar a que sea suficiente, a ayudar a mejorar la calidad de este servicio, empezar a ver cómo otros usos, además del consumo humano que en este momento se está dando a esta agua tratada, se pueden cubrir con otro tipo de alternativas, de soluciones basadas en naturaleza, para ejercer menos presión, menos demanda sobre este servicio de agua y establecer así un mejor diálogo entre la naturaleza y los servicios que ella brinda en esta zona particular de la ciudad. Para eso, pues hemos trabajado con la alcaldía local, con miembros de la comunidad. Hemos construido una historia de cómo se ha dado, cómo se ha gestionado, cómo apareció, quiénes han intervenido en este acueducto veredal, y esto nos ha permitido identificar una serie de problemáticas que están en este momento presentes. Nos hemos concentrado particularmente en un sector que es donde vemos que tal vez podamos ejercer una mayor acción con mejor impacto, y de manera simultánea estamos trabajando en el borde norte en torno a un humedal que se llama La Conejera. Allí lo que nos interesa es recuperar tanto las condiciones físicas y ecológicas del humedal como ecosistema, como todo el tema paisajístico y de prestación de servicios tanto educativos como turísticos en torno a este humedal, para proteger la biodiversidad y mejorar la relación de la ciudad con este tipo de ecosistemas frágiles. Para eso entonces hemos también trabajado con algunos grupos que en este momento están activos en torno al humedal. Este es un grupo de mujeres que se llama Mujeres que Reverdecen, que son mujeres de la comunidad que participan en este programa que es de la institución pública, de la administración pública. Y también se ha trabajado con personas de la alcaldía local y de las fundaciones que están en torno al trabajo con este humedal. Con ellos se ha estructurado una historia
similar a la del acueducto Aguas Doradas, que nos ha permitido de la misma forma identificar problemáticas, oportunidades de solución, posibles puntos de intervención. Y la intención a partir de esto es, por un lado, con respecto a lo que sigue, poder identificar ciertos temas que nos permitan, por un lado, conversar con expertos técnicos en cómo implementar las soluciones, pero también que se convierta en un conversatorio que nos permita un intercambio de saberes, porque es por lo que hemos escuchado, por lo que hemos hablado con la comunidad, nos interesa mucho recuperar también muchas acciones que ellos ya han implementado en estos territorios. Como les decía, no solamente con los privados, sino en general con todo lo que pasa en el territorio, poder vincular otros actores al laboratorio, realizar los talleres de co-creación de estas soluciones en ambos pilotos y a partir de estas acciones, de estos talleres, poder iniciar este año las actividades de construcción de las soluciones en campo para poder empezar a ver de qué manera esto puede contribuir al proceso en el que nos estamos adentrando. Y eso sería, les agradezco mucho, están nuestros correos de contacto y muchas gracias por escuchar. Gracias. Entonces ahora abrimos la palabra para preguntas, comentarios que quisieran realizar a las expositoras. ¿Me escuchan en Rosario, Sandra? Bien. Vamos a cambiar aquí. Aquí tenemos una pregunta del auditorio. Por favor, nombre y quizás institución si pertenecen a alguna. Hola, Aaron, y particular, digamos. Te quería preguntar, Sandra, el tema de Bogotá, nombraste que había un sistema de humedales, se podían ver en los mapas, también los planos, dentro de la ciudad, y también el que mencionaste en la segunda actuación. ¿Cómo se inundaciones, después llueve mucho? ¿Cómo se comportan esos humedales que existen en Bogotá? ¿Hay observaciones al respecto? ¿Cómo funcionan con la ciudad actualmente? Bueno, en lo general, digamos, reciben mucha presión desde el medio ambiente construido. Hay muchos humedales que han estado en riesgo porque, no sé, los empiezan a rellenar para poder hacer construcciones alrededor, o porque, no sé, hubo uno recientemente en discusión porque había una vía que planteaba atravesarlo y partirlo a la mitad. Pero ahí también hemos descubierto y hemos visto cómo sí hay mucho de la comunidad empoderada de sus territorios, porque es precisamente de la reacción comunitaria de donde se han frenado muchos de estos proyectos y desde donde se han tenido que trazar otras por ejemplo, en el caso de la vía, otras rutas para no afectar estos ecosistemas. También desde la administración, en particular se ha trabajado mucho el tema medioambiental y entonces estamos iniciando con un nuevo plan de ordenamiento territorial para los próximos 12 años y este plan de ordenamiento busca fortalecer estos ecosistemas y fortalecer sobre todo las redes sociales que actúan sobre ellos para que estos procesos de apropiación trabajen de manera un poco más articulada con la administración pública y eso permita proteger y restaurar procesos ecológicos que se habían venido deteriorando. Yo no sé si, porque yo soy arquitecta, yo no soy bióloga ni ecóloga, no sé si alguna de mis compañeras que sí lo son quieren agregar algo más a lo que yo he dicho. Parece que no. Hola, Alina. hola, buenos días. Qué La pena, Lina. estoy un poco tímida para abrir el micrófono porque estoy en una oficina y van a escuchar
un poco de ruido al fondo. Bueno, lo que puedo comentarles también es que el sistema de humedales de Bogotá cuenta con una política pública distrital de manejo. Cada uno de los humedales tiene un plan de manejo de acuerdo a las condiciones. Son planes que se han desarrollado a partir de, en su mayoría, movilización de la comunidad y el acercamiento de la institucionalidad. En este caso, la autoridad ambiental es la Secretaría Distrital de Ambiente, quien tiene el accionar sobre estas zonas. Son zonas protegidas. En este momento puntual, el humedal La Conejera fue reconocido como un área Ramsar y se está, digamos, como alineando el plan de manejo general a las condiciones, pues, de esta nueva categoría. No es, el cambio no es muy abrupto, pero sí se está revisando. Y bueno, a partir de esos instrumentos de política pública es que hacemos las intervenciones. Y de hecho, como piloto, uno de nuestros, digamos, de nuestras responsabilidades es garantizar que se alinean con esos planes de manejo y que aportan a alguna solución previamente identificada en todo este proceso institucional y comunitario que se lleva. Eso les puedo contar. Hola, buenos días. Catherine Lizama de Ingeniería Civil de la Chile. Sandra y también quizás Rosario, pues si puedes dar, Sandra, en particular más detalles con respecto a el manejo de este acueducto veredal que por lo que vi era una quebrada de agua superficial. ¿Eso significa que la población toma agua directamente de allá o tiene alguna conexión con el agua subterránea? Que es mi segunda pregunta. No sé si tendrán alguna experiencia tanto en Lisboa como en Bogotá con respecto a proteger fuentes de agua subterránea. Bueno, en el caso del acueducto veredal Aguas Doradas, sí ellos toman agua superficial y la tratan, que es parte, digamos, de los posibles aportes que nosotros estamos pensando desarrollar. Y tiene que ver con ayudarles con los temas de turbiedad y algunos puntos de contaminación que están llegando a esas aguas superficiales. Pero sí es básicamente desde aguas superficiales. No sé si Inés, ¿quieres añadir algo respecto a manejo de agua o no? Just to say, sorry, I have to speak in English. You know hablo español. Just to say that we have an old aqueduct in Lisbon that brings water from many kilometers away. And those water is a surface water going through the aqueduct. And nowadays it isn't used for any proposed. But Lisbon is intended to use that water that is not treated to use for purposes like irrigation or street cleaning. And another project that we are planning and working on is the reuse of treated wastewater from the sewage plants in the city. For purposes, of course, it's not potable water, but for purposes like irrigation, planting irrigation in gardens, with a large net, because we have to also to construct a large net to distribute the water all over the city to the main places that the water could be used. And also for fire services, the fire services, yeah. Yes, yes. And for street washing also. So those are the main projects that we are now having in hands: reuse of wastewater and using surface water and
having uses for that water that is now wasted, is now going to the river. Thank you. ¿Es necesario alguna traducción simplificada o no? Está claro. Está claro. Sí. Muchas gracias, Rosario. Sí. Gracias, Inés. ¿Alguna otra pregunta aquí del público? Aprovechando que tenemos a nuestras colegas de Bogotá, Lisboa. No sean tímidos. Aquí hay otra. Buen día. Una pregunta. Soy Iván Soto, ¿no? De un magíster de arquitectura de la UC, estudiante. Para regenerar humedales, ¿no?, urbanos a través de soluciones basadas en la naturaleza, ¿de qué criterios generales o premisas podríamos partir? Bueno, ahí ya que la respuesta es más técnica, invito a mis colegas ecólogas a que me colaboren con la respuesta. Ale, tienes el micrófono cerrado. Gracias, buenos días a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Vale, gracias. Entonces, bueno, como los criterios que se han tenido en cuenta, pues principalmente son los servicios ecosistémicos que se están prestando en estas áreas de humedal. Tenemos en cuenta tanto la parte de regulación, pero algo muy importante de este humedal son los servicios culturales que son percibidos por las comunidades locales y por los que se han desarrollado estos movimientos. Entonces, pues dentro de las soluciones basadas en la naturaleza, se están evaluando como cuáles son esas acciones pertinentes que están beneficiando tanto los servicios de regulación como los culturales. Entonces, no solo nos estamos centrando en la parte biofísica solamente, sino también en generar estos espacios como lugares, como aulas ambientales, como áreas de educación, de educación y de turismo, en donde las personas puedan confluir para pues, disfrutar de estas áreas, lo cual también va muy relacionado con las condiciones físicas, con la calidad del agua, con, por ejemplo, pues como tal ya la infraestructura también que sea dentro del humedal. ¿Alguna otra duda? ¿Una consulta, restricción? Qué pena, Sandra, me gustaría intervenir y complementar un poco lo que Alejandra nos dice. Yo soy Magda Bermúdez, también hago parte de Conexus desde el Jardín Botánico de Bogotá, y es importante adicional, de acuerdo a lo que nos dijo Sandra, mirar los contextos. Nosotros tenemos en nuestro piloto, bueno, uno está relacionado más con los humedales y los otros con el acueducto. Entonces es importante, como lo decía Alejandra, ese contexto y adicionalmente la escala de trabajo en la que se va a desarrollar el proceso. Esto obviamente influye mucho, digamos, las comunidades y todo el contexto histórico en el que se ha desarrollado, digamos, estos procesos, y sobre todo también la parte física de, digamos, estas soluciones que se proyectan implementar. Entonces, en ese sentido, tenemos para nuestro borde sur de nuestro laboratorio vivo, pues un contexto diferente en cuanto a un humedal que tiene una trayectoria en donde el contexto social ha sido un movimiento en torno a esto, a estos procesos que se van realizando, en donde ya es un área protegida y hace parte de la estructura ecológica principal. Con unos, obviamente hay que mirar también la parte física, en donde pues los procesos de precipitación y todo el ciclo del agua hay que revisarlo.
Adicionalmente, entonces, ya en el otro extremo de la ciudad, se tiene pues el acueducto veredal, en donde también ejerce, digamos, otros procesos desde otras escalas de trabajo, y por lo tanto la interdisciplinariedad también es un factor que pues les acaba de contar Sandra. Entonces hay muchos factores, y para cada sitio es importante, pues primero, que la gente también conozca los conceptos en cuanto, independientemente de cómo lo llamen en diferentes ciudades, tener claro hacia dónde pues se va. Digamos, en algunas partes lo llaman infraestructura verde, otras soluciones basadas en naturaleza, pero igual que tengan ese mismo fin. Esto, digamos, es un poco hacia la complementación que Alejandra nos estaba mencionando. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Tenemos otra pregunta? Alexis, gracias por tu... Sí, gracias por tu presentación inicial, Alexis, muy clara. Tengo una duda, hablando de las disciplinas que mencionaba Magda. Yo vengo de otra disciplina y yo trabajo en tratamiento de agua. Entonces, dado que Inés mencionó lo del acueducto, el tratamiento, el reuso, tengo la pregunta para ustedes o de cualquier otra disciplina, incluso también los ecólogos, los biólogos, si los sistemas de tratamiento de agua como un humedal construido se consideran o no una solución basada en la naturaleza, y por qué. Sí, se considera. Sí, sí. Mira, también es una discusión que dentro del proyecto se está teniendo todavía. Nuestros socios europeos parecen todavía tenerlo más claro, porque esta corriente viene de un par de décadas, pero para nosotros es bastante nueva. La pregunta que ha surgido es desde cuándo cualquier espacio verde o azul es una solución basada en la naturaleza. Por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia que muchos de los espacios verdes diseñan criterios que van en contra de todo lo lógico que se podría ocurrir, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos podrían ser cuestionados por soluciones basadas en palabras sencillas. ¿Todas las plazas son soluciones basadas en la naturaleza? ¿O si cumplen con ciertas condiciones, estándares y todavía no resuelve? Porque del proyecto paneles solares podría pasar a la naturaleza. Soluciones intermedias, como por ejemplo el uso de pavimento permeable, también puede ser para otros. El caso particular de los humedales, la creación responde a una solución basada en la naturaleza, ¿no? Un cliente de funciones ecosistémicas, ¿no? En Europa, y ya se está empezando a ver las primeras aquí en Chile, así que yo creo que ese es un campo, una línea, un área que va a crecer muy rápidamente un año dentro de las soluciones basadas en la naturaleza. Humedales urbanos, ya sea la protección, restauración o creación de humedales urbanos. Eso. ¿Cómo? No, sí, sí. ¿Quién dijo? ¿Escucharon? ¿Lo de Zoom? ¿Sandra? ¿Se escucha? Más o menos. ¿Estoy muy lejos? ¿Puede ser? ¿Ahí? No, ¿Ahí se no escucha? es un tema de volumen, sino que como que se entrecorta el sonido. Puede ser la Pero señal, que tiene puede aquí ser la un... señal. Oye, yo quería aprovechar la oportunidad de preguntarles a las colegas de Lisboa y de Bogotá sobre
esta idea de la multiescalaridad, ustedes mostraron en el caso de Lisboa, esta idea de la estructura ecológica a gran escala, que de alguna manera orienta lo que pasa en la zona metropolitana y que después a nivel comunal encuentra un reflejo en el sistema de espacios verdes y que después define cuáles son las zonas más importantes para intervenir con los pilotos. En el caso de Bogotá, mostraron cómo existe la definición de la estructura ecológica principal que se incorpora dentro de los planes de ordenamiento territorial y cómo eso también permite entender el sistema de la bioregión y a distintas escalas, escala urbana, incluso comunal, en este sentido de esta red que es incorporada en instrumentos de planificación. Pero me pareció entender que en Lisboa los instrumentos de planificación que reconocen esta red ecológica parecieran ser como más de carácter indicativos o voluntarios, y en el parecieran ser regulación de ordenamiento territorial y la estructura ecológica. Quería preguntar aquí cómo lo ven, porque me escuchan muy mal, ¿o no? Parece, lo Sí, veo por un las poco. caras. A ver. Estamos tratando de completar las partes que no se oyen. ¿Qué tal ahí? ¿Ahora me escuchan? Sí, mejor. Ya. ¿Se perdieron toda la pregunta o no? ¿O los primeros 5 minutos? Solo los primeros 5. Bueno, lo que quería preguntar, porque nosotros estamos lidiando con esta idea de la multiescalaridad y el reconocimiento de las redes ecológicas a nivel metropolitano, de ciudad, de comuna y luego de barrio. Y me pareció entender que en Lisboa existe este reconocimiento de las redes, de la conectividad, pero es más bien en instrumentos que son como voluntarios o indicativos, ¿no? Y me pareció entender que en Bogotá eran más bien de carácter normativo o vinculante a través de la estructura ecológica principal y a través del plan de ordenamiento territorial. Lo pregunto porque para nosotros es muy relevante, porque nosotros estamos intentando de alguna manera instalar esta idea de la red ecológica a distintas escalas y que se vea reflejado en los planes urbanos, territoriales, cosa que no pasa actualmente. Así que esa es mi pregunta, si nos pueden ayudar aquí. Vale, sí. Sí, yo lo puedo explicar así muy rápidamente. Es que la estructura de ordenación del territorio que tenemos a nivel regional y municipal presupone o incluye una estructura ecológica. A la escala del área metropolitana, donde se ha desarrollado el Plan Regional de Ordenación del Territorio, lo que se ha aprobado en 2002, ya hace 20 años. Esta estructura se ha definido sobre todo desde una base biofísica, pero es una estructura que sirve para ayudar a los master plans municipales a definir su propia estructura ecológica. En términos vinculativos, los master plans tienen un carácter regulamentar, o sea, lo que está en este plan tiene que cumplirse desde el punto de vista legal. A nivel regional no hay esta obligatoriedad. Tiene una perspectiva más estratégica y de orientación. Lo que pasa es que en la historia urbana y de estructura verde de Lisboa, todo este diseño se ha empezado muy temprano. Y por eso la estructura verde de Lisboa se ha consolidado bastante en los últimos años, pero ya del punto de vista de la planificación urbana
ya existía esta idea y algunas personas, como un reconocido arquitecto del paisaje, ha sido el inventor, digamos, de la estructura ecológica o estructura verde de Lisboa. De todas las formas, lo que pasa es que una parte de esta estructura se entiende mucho solamente del punto de vista de espacio verde. Y el cambio que se está, que se está llevando en este momento es que la estructura ecológica, tanto la regional como la municipal, tiene que incorporar otras funciones y otros servicios de ecosistema, no solamente para cumplir con objetivos ambientales, pero también como añadir productos en el sentido de que pueda ofrecer productos productos o servicios, es un poco el mismo, como el tema de agua o como el tema de la alimentación, o como el tema de recreo distinto del concepto de jardín o de parque urbano, y es en este cambio que estamos ahora mismo. Esperamos que dentro de poco tiempo, este programa, este plan regional va a ser revisionado. Se va a hacer un nuevo que ahora mismo ya no es plan, es un programa. Y entonces esta definición programática de la infraestructura verde metropolitana es muy importante que se actualice y que ya pueda incorporar todos estos nuevos conceptos para que los distintos municipios puedan aportar estas nuevas orientaciones a sus estructuras ecológicas municipales. Porque Lisboa es un caso un poco distinto por razones de historia que estaba ahora mismo mencionando, pero hay muchos otros municipios en que la estructura ecológica es definida solamente porque está prevista en el programa del Master Plan, pero en términos prácticos no tiene ningún impacto positivo porque la gestión del territorio no se ha hecho para proporcionar estos nuevos servicios. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza las entendemos también nosotros como una forma de poder ampliar la estructura ecológica a bajo costo. O sea, una de las definiciones de soluciones basadas en la naturaleza es que puedan tener un coste-beneficio más interesante que muchas de las soluciones que antes se utilizaban para gestionar espacios verdes y espacios públicos. Y por eso en el ejemplo que Inés estaba refiriendo sobre la utilización de aguas recicladas para el riego de los espacios verdes, es algo que ya está ahora mismo, ya se está llevando en algunas áreas de la ciudad, porque esto significa economía de un recurso que una vez estabilizado desde el punto de vista de las redes que lo permiten, puedan ampliar la estructura verde, la estructura ecológica de una ciudad a un costo más bajo que antes.
y esto es un vantaje que se puede considerar en las soluciones basadas en la naturaleza cuando se comparan con otras soluciones más exigentes en términos de coste. Gracias, Rosario. Sandra. Sí, gracias. Pues en el caso de Bogotá, nosotros tenemos, por un lado, a nivel nacional, una división ecológica del país por regiones, y cada una de esas regiones tiene una institución pública que la administra, que son las corporaciones autónomas regionales. Y por otro lado está la planeación de las ciudades, y más que de las ciudades, como de los municipios, que en nuestro caso, como les comentaba, sería todo el distrito capital, no solamente el área urbana, sino todo el distrito capital, que en términos normativos está regida su planeamiento desde el plan de ordenamiento territorial, que tiene una vigencia de 12 años. Entonces, por la jerarquía, por la estructura jerárquica normativa del país, las disposiciones ambientales priman sobre estas disposiciones de planificación urbana. Al momento de formular tanto unas como otras, si para intervenir en algún territorio hay alguna contradicción, lo que prima es la disposición ambiental. Y además de eso, pues hay normativas, ya después de estos planes, pues hay normativas específicas dependiendo de cómo el ecosistema, o en nuestro caso, por ejemplo, el cuerpo hídrico, los humedales tienen sus planes de manejo, las cuencas hídricas tienen sus planes de manejo. Entonces, dependiendo de la estructura ecológica, tiene unas normas específicas que son, como decía Alexis, de obligatorio cumplimiento, que deben estar en armonía con las de planificación urbana, pero que en cualquier caso priman sobre la planificación urbana. Entonces, para nosotros ha sido muy útil como laboratorio vivo, que parte de la organización, parte de la coordinación del laboratorio, haya participación activa de nuestras compañeras tanto del Jardín Botánico como del Instituto Alexander von Humboldt, que son instituciones públicas que conocen cómo son esas articulaciones normativas institucionales y nos ayudan con el desarrollo de estas ideas en el marco de lo que se espera para el desarrollo tanto de la región ecológica como de la ciudad en particular. No sé si con eso contesté lo que esperabas, Alexis. Sí. Bueno, estamos llegando entonces al final de este primer bloque. Un aplauso nuevamente a nuestra invitada por venir a contarnos sobre su experiencia. Nosotros acá vamos a hacer una pausa para tomar un poco de aire y poder retomar luego en el segundo bloque sobre la experiencia del proyecto Santiago. Así que nos despedimos de ustedes, Sandra, Rosario, Inés, Alejandra, Lina, Magda, muchas gracias por su asistencia hoy. Nos estaremos viendo pronto. Vale, muchas gracias por la invitación. Chao. Muchas gracias. Chao. Adiós. Bueno, les invito a poder salir afuera hay un café para que retomemos energía.